Este video es un tutorial sobre cómo usar el software SICAD. SICAD es un software de diseño asistido por computadora para diseñar redes de distribución eléctrica de baja tensión y media tensión. SICAD simplifica el proceso de diseño mediante el uso de mapas en línea, base de datos de nodos y herramientas de cálculo automático. El resultado del trabajo en SICAD es: especificaciones del material en formato Excel, dibujos de postes en los formatos PDF o AutoCAD, trazado de la línea en formato DXF, archivo de proyecto completo en formato GeoJSON que permite exportar datos de SICAD a sistemas de información geográfica de utilidades. Descripción general de las funciones de SICAD. La interfaz SICAD es fácil de utilizar, y le permite crear un proyecto para una red de distribución eléctrica muy rápidamente y exportar la documentación. La interfaz del programa consta de: menú principal, registro de usuarios y áreas de autorización. El registro permite a los usuarios utilizar la funcionalidad completa de SICAD. Área de base de datos. Área de mapa. Barra de herramientas. Para crear una línea de distribución, seleccione el tipo de conductor de la lista desde la pestaña Conductor, luego haga clic con el botón izquierdo en el mapa sucesivamente para dibujar el trayecto de la línea. Para terminar de dibujar la línea, haga clic con el botón derecho del mouse. Para reanudar el dibujo, haga clic con el botón derecho nuevamente. Si escribe un número en el teclado mientras dibuja el rastro de la línea y luego presiona la tecla Enter, se crearán segmentos uniformes de la línea con la longitud en metros que especificó en la dirección del cursor. Cada vez que presiona la tecla Enter, se crea un segmento. Esta función acelera el trabajo cuando, por ejemplo, la línea está situada en un área deshabitada, y generalmente se aplica la misma distancia entre los postes. Para la línea activa, en la pestaña Propiedades se muestra la siguiente información: identificación de la línea, color de la línea, tipo de línea y peso, tipo de conductor, largo geométrico, factor de elongación que tiene en cuenta la flexión del conductor en tramos, longitud adicional del conductor en los últimos postes si es necesario. La línea se puede dibujar en ambos sentidos, haciendo clic directamente en el mapa, o haciendo clic en los nodos ya colocados en el mapa. Las líneas se crean en la capa activa de la barra de herramientas Capas de usuario. La línea recién dibujada también se puede adjuntar a la línea que ya existe en el mapa si están en la capa común. En este caso, estas líneas tendrán un punto común. Al mover el punto común, las líneas adjuntas también se mueven con un punto. Las líneas adjuntas colocadas en la capa común se consideran conectadas eléctricamente. Si las líneas se encuentran en diferentes capas, no se pueden unir sin un nodo instalado. La instalación del nodo permite unir líneas desde otra capa a este punto. En el caso de líneas de diferentes capas unidas a un nodo común, las líneas se consideran no conectadas eléctricamente, hasta que se conecten en las propiedades de un nodo común. En la pestaña Nodos, se pueden encontrar los nodos de un poste completo y también nodos con equipamiento adicional. Los nodos se ordenan en carpetas según el catálogo de diseño a los que pertenecen. Al hacer clic en el icono opuesto al nombre de la carpeta, se abre la ventana modal que contiene la descripción del catálogo. En esta ventana, existe la posibilidad de descargar en formato PDF la versión completa del catálogo. Puede encontrar el nodo necesario abriendo la carpeta o utilizando el campo de búsqueda. Los nodos típicos que se encuentran usando el campo de búsqueda se almacenan en una lista separada para acelerar aún más el proceso. Cada nodo tiene su vista previa y dibujo. Se pueden agregar nodos al proyecto colocándolos en el mapa. Los nodos típicos se pueden colocar en su proyecto de tres maneras diferentes. En el mapa por separado, si hace clic en cualquier lugar libre en el mapa. Con un archivo adjunto a la línea, si hace clic directamente en la línea.
en un grupo con otros nodos, si hace clic en un nodo ya existente. Los nodos típicos se insertan en el proyecto en la capa activa resaltada en la lista de capas. De esta manera, el usuario puede dividir el proyecto en capas. Por ejemplo, según sus tipos o clases de voltaje. Para un nodo que se ha colocado en el mapa, en la pestaña Propiedades se muestra tipo de nodo, vista previa y dibujo, símbolo, número de índice, capa en la que se encuentra, con posibilidades de cambio. Coordenadas geográficas del lugar donde se instaló el nodo con posibilidad de cambio. Especificación del nodo. La especificación del nodo instalado se puede cambiar agregando o eliminando un producto, o cambiando sus cantidades. Múltiples líneas en diferentes capas pueden pasar a través de un nodo. En este caso, las propiedades del nodo muestran una lista de capas con el nombre de la línea indicada. En este menú, se puede crear una conexión eléctrica de líneas colocadas en diferentes capas. Para crear el nodo de derivación del servicio, siga los siguientes pasos. Seleccione y coloque el nodo de servicio del lado del poste en el poste. Seleccione y coloque el nodo de servicio del lado de la pared en el punto de entrada del inmueble. Seleccione el conductor de servicio y conecte el grupo de nodos del lado del poste apropiado al nodo de pared del inmueble. Los nodos de derivación del servicio del lado del poste tienen parámetros del consumo eléctrico en sus propiedades. Se utilizan en los cálculos eléctricos de las redes de baja tensión. Seleccione los parámetros de consumo para todos los nodos de servicio del lado del poste ubicados en el mapa. Para reducir el número de operaciones mientras se conectan los consumidores, es útil usar la pestaña Conjuntos de servicios. Los conjuntos de servicio incluyen un nodo típico en el lado del poste, un nodo típico en el lado de la pared y el conductor. Los conjuntos de servicios seleccionados se insertan en el proyecto en 2 clics, el primer clic izquierdo en el poste, y el segundo clic izquierdo en el punto de entrada del inmueble. Una vez agregado, todos los nodos se pueden administrar por separado. Al usar la pestaña Conjuntos de servicios, el usuario puede preseleccionar antes de colocar en el mapa las configuraciones de consumo eléctrico que se guardarán en las propiedades de un nodo de derivación de servicio del lado del poste cuando se coloca en el proyecto. Para insertar un transformador, se utiliza una pestaña Fuentes. Se pueden especificar las siguientes propiedades para la fuente: identificación, descripción, símbolo, potencia del transformador, tipo de transformador, esquema de conexión, tensión primaria nominal, tensión secundaria nominal, nivel de voltaje en la salida de baja tensión del transformador. Para realizar cálculos eléctricos, la fuente de alimentación debe estar conectada a la línea. Es posible conectar líneas de diferentes capas a una fuente desde su pestaña Propiedades. Por cierto, los nodos instalados o los grupos de nodos instalados se pueden copiar y pegar en el proyecto haciendo clic con el botón derecho usando CTRL-C, CTRL-V. Durante el proceso de diseño se utiliza la barra de herramientas. La herramienta Búsqueda de ubicación le permite encontrar fácilmente la ubicación deseada en el mapa ingresando el nombre geográfico. La herramienta Topo le permite descargar y visualizar mapas topográficos en formato JPG y en formato vectorial SVG. Cambie la posición, la transparencia, el tamaño y gire el mapa topográfico para que coincida con el mapa en línea, si es necesario. Para una escala más precisa, use el factor de escala. Para averiguar el factor de escala, use la herramienta Regla para medir la distancia entre los puntos en el mapa topográfico. La relación entre el valor de distancia real y el valor medido por la herramienta Regla será un factor de escala. Después de ingresar el factor de escala, se logrará la correspondencia y el usuario obtendrá los valores correctos de las longitudes de los conductores en las especificaciones. La herramienta Cursor se usa para seleccionar y mover objetos. La herramienta Polígono se utiliza para proporcionar las siguientes dos posibilidades. Primero, obtener especificaciones para los objetos ubicados en el área seleccionada.
segundo, obtener una instantánea del mapa ubicado en el área seleccionada. La herramienta regla le permite medir distancias lineales. La herramienta medición de ángulo le permite obtener el valor del ángulo interno en grados entre dos tramos. Para hacer esto, haga clic sucesivamente en uno y luego en el otro tramo. El panel de información le permite ocultar o mostrar firmas de objetos y personalizar la configuración de la fuente. La herramienta eliminar elimina los objetos. Es posible eliminar un nodo, un grupo de nodos cuando hace clic con el botón izquierdo sobre el nodo madre, o una sección de línea. Al hacer clic con el botón derecho en la línea, se elimina toda la línea. El panel Capas de usuario permite colocar objetos del proyecto en capas. Ofrece las siguientes posibilidades. Generar las especificaciones a partir de las capas activas actualmente. Desactivar las capas, lo que permite trabajar solo con una parte de los objetos de las capas activas, sin mostrar las innecesarias. Diseñar las líneas de distribución con múltiples líneas en postes comunes. En este caso, es necesario dibujar las líneas en las diferentes capas para tener la posibilidad de ubicarlas en un nodo común. Para personalizar cada sus necesidades, es posible crear su propia base de datos. Para crear un producto, este formulario debe completarse. El producto creado se presenta en la categoría Mis productos, y se puede usar en la pestaña Propiedades para agregar a la especificación del nodo, y también al crear sus propios nodos típicos. Para crear un nodo, este formulario debe completarse. Los nodos creados por el usuario se muestran en la carpeta Mis nodos de la pestaña Nodos. Para crear un conjunto de derivación de servicio, se debe completar este formulario. Seleccione nodos, uno para instalación en un poste. El segundo para la instalación en una pared del inmueble. Y finalmente, se debe determinar el tipo de conductor. Los conjuntos de servicios creados por el usuario se muestran en la carpeta Mis conjuntos de servicios en la pestaña Conjuntos de servicios. También se pueden crear tipos propios de consumidores. Se utilizan para el cálculo eléctrico. Esto se hace completando este formulario. Los tipos de consumidores creados se muestran en la lista desplegable en la pestaña Propiedades para los nodos de derivación del servicio del lado del poste. En SICAD, el usuario puede elegir mapas con los que trabajar. Para descargar los documentos del proyecto, el menú horizontal de SICAD presenta las siguientes funciones. Guardar o abrir el archivo del proyecto. Descargar dibujos de nodos utilizados en el proyecto actual en formato PDF o AutoCAD de WG. No olvide permitir que su navegador muestre ventanas emergentes para el sitio SICAD. Exportación del trazado de la línea en formato de XF para su uso en software de terceros como AutoCAD. Obtener una imagen del área resaltada en la escala requerida. Para hacer esto, se requieren las siguientes acciones. Rodee el área del mapa con la herramienta polígono. Acercar hasta el estado necesario. Y haga clic en Dibujos obtener la pantalla de impresión del mapa. Podría tomar un tiempo hasta que se cree la imagen. Obtener diferentes tipos de especificaciones. Especificación consolidada. Cálculo del presupuesto de adquisición. Especificación detallada para postes. Los usuarios también pueden obtener una lista de conductores y una lista de postes. Todas las especificaciones se pueden descargar en formato Excel. SICAD permite realizar de forma rápida y flexible todos los cálculos eléctricos de la red de baja tensión. Para obtener los resultados de los cálculos, seleccione Cálculo de corrientes y caídas de tensión en el menú Cálculo. El resultado del cálculo se mostrará en una ventana modal con pestañas. Las pestañas individuales de la ventana modal muestran caída de voltaje y desviación de voltaje. Corrientes estimadas en cada tramo. Carga estimada en el transformador.
Número y tipos de derivaciones de servicios. Los resultados del cálculo para cada línea comienzan desde el transformador. La pestaña Cálculo detallado proporciona resultados de cálculo detallados para cada tramo. Todos los resultados de cálculo se pueden descargar en formato Excel. SICAD hace que el diseño de la línea sea lo más simple posible, y proporciona la documentación necesaria para la implementación de la construcción de la línea. Gracias por mirar este manual. Su servicio de atención al cliente SICAD.